Estimados estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en educación primaria, en esta ocasión vamos a hacer la retroalimentación de los 5 ejercicios que se marcaron de tarea para ver los diferentes formas o estrategias y unificar los criterios de resolución de estos problemas. Voy a permitirme construir desde lo más básico hasta dos, tres herramientas fundamentales para poder ordenar los datos y también para hacer el análisis. Por cuestión de tiempo, pues tengo puesto algunas, digamos, palabras preestablecidas o prerellenadas para que no nos lleve demasiado tiempo esta socialización y pues sea con motivo de realimentación, sobre todo de las tareas que ustedes hicieron a distancia. Bueno, empezamos primeramente con el primer ejercicio, donde nos pide que obtengamos la tendencia central de las calificaciones de matemáticas de 35 estudiantes del tercer semestre en la asignatura de álgebra. Y vemos que ya nos dan los 35 datos. Podemos ordenarlo de dos maneras diferentes. Sin embargo, vamos a hacerlo de las dos formas para que pues no haya ninguna duda. Lo primero es ordenarlos de manera vertical y posteriormente se hace la ordenación de datos. Entonces selecciono este primero, le doy copiar y acá le doy pegar valores. Selecciono esto, lo copio y le doy pegar valores. Luego selecciono esto, le doy copiar y le doy pegar valores. Selecciono este otro, le doy copiar, le doy pegar valores y la última columna lo selecciono, lo copio y le digo dónde lo quiero pegar y lo pego. Muy bien, ya tengo mis 35 datos en esta columna. Ahora lo que sigue es ordenar mis datos, es decir, de menor a mayor. Entonces selecciono mis datos, me voy a la ficha inicio en ordenar y filtrar, le doy de menor a mayor. Les digo que continuemos con la selección actual, le doy ordenar y ya me hace la ordenación del menor al mayor. Otra forma de hacer siempre esta misma ordenación es agarrando los valores de manera horizontal. Veamos cómo se hace. Seleccionamos, le damos copiar y lo voy a pegar acá, pero aquí le voy a seleccionar pegado especial, transponer y ya me copia de manera vertical. Lo que yo seleccioné de manera horizontal ya me lo copia de manera horizontal. Perdón, lo que copié de horizontal me lo pega de manera vertical. Selecciono aquí abajo, selecciono los siguientes, le doy copiar, selecciono aquí abajo, le doy pegado especial, transponer, aceptar y así voy a hacer con los siguientes. Ustedes deciden cuál de los dos usar, ya sea el de transponer o el otro. Aquí la única diferencia es que como ya estaba ordenado, pues conforme lo vaya copiando, a ver, si está pegado, pegado especial, transponer, prácticamente ya está ordenado.
Cualquiera de las dos formas es válido. Y pegado especial. Y hacemos el último, transponer. Y vean, ya está. En este caso ya está ordenado todo. Y aquí pues yo tuve que pegarlos y después ordenarlos. Cualquiera de las dos formas es válido. Para efectos de este trabajo, pues solamente voy a utilizar, pues cualquiera de los dos es válido, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ordenarlo en las tablas de frecuencia. Para ello yo tengo que determinar qué tabla de frecuencia voy a utilizar, si voy a utilizar la de datos ordenados o los de datos agrupados. ¿Cómo determino o cómo verifico cuál voy a usar? Si voy a usar de datos ordenados o de datos agrupados. Bueno, aquí la clave de ello es quitar los datos duplicados. Y de acuerdo al número de variables que no estén duplicadas, voy a decidir si me conviene usar datos ordenados o datos agrupados. ¿Cómo se hace eso? Pues selecciono todos los datos, lo copio, lo voy a pegar en este lado. Ok, ya me los pegó. Me dice que hay un problema. Muy bien, ya tengo mis valores copiados, los mismos, los 35 datos. Ahora lo que voy a hacer es quitar los duplicados. Aquí se me corrió la fórmula. Bien, selecciono todos los datos. Me voy a datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual, quitar duplicados y aceptar. Y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. De los 35 datos iniciales, me quedaron 7 datos. Quiere decir de que puedo utilizar los datos ordenados. No necesito agruparlos. Con esta información, con eso tengo suficiente. Muy bien. Lo que sigue es seleccionar y pegarlos en mi tabla de frecuencias. Les voy a dar una clave para que no estén seleccionando todas las veces los 35 datos. Con seleccionarlo una vez, ¿sí?, yo le puedo decir a esto cómo quiero que se llame este grupo, ¿sí?, del 45 al 90. Y le puedo poner aquí donde dice A3, dice cuadro de nombres, le puedo poner a... Está fallando esto. Selecciono aquí donde dice cuadro de nombres. Le puedo poner Calif y Enter. Y quiere decir que todas las veces que yo ponga Calif me voy a referir a esto, ¿no? Bueno, pasamos a la frecuencia. La frecuencia, acuérdense, seleccionamos todo. Y luego aquí en la barra de fórmulas pongo igual, frecuencia, abro paréntesis y voy a seleccionar los datos. Para que no seleccione todos los datos, le pongo Calif, que es lo que ya tengo, coma, selecciono los grupos o las variables, que en este caso son estas. Cierro paréntesis y luego es Control Shift Enter. Y ya me da todas las frecuencias.
y le doy la sumatoria para verificar que sean los 35 datos. Hasta el momento está bien. Frecuencia acumulada, el primero es igual a la frecuencia, el segundo es la frecuencia más la frecuencia acumulada de arriba, y ya lo que sigue es arrastrar. Frecuencia relativa es la división de la frecuencia entre el número de datos, en este caso son 35. Arrastro. La sumatoria me debe de dar 1. El porcentaje es igual a la frecuencia. Lo arrastro. Y me voy aquí donde dice porcentaje. Le doy clic y automáticamente me lo cambia a porcentajes. Le doy sumatoria. Me da el 100%. Ok. De acuerdo a lo que hemos visto en tendencia central, para obtener el promedio, la mediana y la moda, tengo que buscar una columna donde multiplique el dato por la frecuencia. Entonces tengo que hacer la fórmula igual, selecciono el dato y lo multiplico por su frecuencia. Luego lo arrastro y de acuerdo a la fórmula me dice que yo haga la sumatoria. Muy bien, y ya con esto ya puedo establecer mis medidas de tendencia central. ¿Cuál es la fórmula del promedio de acuerdo a lo que hemos estado trabajando? Bueno, pues la fórmula del promedio me dice que yo divida la sumatoria de la multiplicación del dato por su frecuencia, dividido entre la frecuencia total o el número de participantes. Entonces, pongo la fórmula igual, selecciono la sumatoria, dividido entre el número total de participantes, y me da 72.86. Ese es el promedio. La mediana. La mediana para datos ordenados se divide de dos formas, cuando es par o cuando es impar. En nuestro caso es un número impar, por lo tanto no tenemos que hacer un promedio ni una división, va directamente al número. En este caso vamos a buscar el dato que está en medio. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, a 35 le sumamos 1, sería 36. Y dividimos 36 entre 2. Y nos da 18. 36 entre 2 nos da 18. Quiere decir que el dato 18 es la mediana. ¿Dónde encontramos el dato 18? Aquí en la frecuencia acumulada. Busco dónde está. Y aquí se encuentra el dato 18. Está, aquí empieza del número 10 al número 20. Y aquí me dice que la mediana es 70. Entonces pongo el dato 70. Se escribe de manera manual porque pues lo puedo observar aquí en la tabla de frecuencias. Y la moda es el dato que se repite más veces. Aquí lo voy a buscar en la frecuencia. Y el dato que se repite más veces, que son 11, es el 70. Por lo tanto, mi moda es 70. ¿Cómo obtengo las tendencias central con el Excel? Pues pongo la fórmula igual promedio, paréntesis, pongo calif, que son todas las calificaciones, enter y ya está. Mediana sería igual mediana, paréntesis, calif y ya me da la mediana. Y la moda igual moda, calif y es 70. Si yo tuviese varias modas, entonces yo pondría moda.varios. Pero en este caso es evidente que es una sola moda. Interpretación.
Aquí ya lo hice predeterminado. Estamos hablando de calificaciones de matemáticas. Entonces, las calificaciones de matemáticas de la asignatura de álgebra tienen un promedio de 72.8, donde la calificación menor fue de 45 puntos y la mayor de 90 puntos, que es el dato mayor. La calificación más frecuente fue de 70, de las cuales 11 alumnos la obtuvieron, que es esta. Si quiero puedo poner que representó el 31%, también es válido, ¿no? Al tener los datos cercanos en la tendencia central, es decir, 72, 70 y 70, considerando de que hay 45 y 90, o 45 es lo menos y 90 es lo máximo, y todos están alrededor del 70, 71, 72, no existe mucha diferencia, por lo tanto se puede decir que son simétricos. Y cuando existe una sola moda, se puede afirmar que el grupo es homogéneo. Esa es la interpretación que se le puede dar. En cuanto a la gráfica, pues seleccionamos esto y queremos, no sé, la frecuencia. Le damos insertar. ¿Qué gráficas? Y metemos una gráfica de barras. Tenemos acá las calificaciones de álgebra. Este es el resultado o los resultados del ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. En un equipo de básquetbol se obtuvo la estatura en metros de 17 jugadores. Obtener las medidas de tendencia central y elaborar una conclusión. Pues hacemos lo mismo. Acá me conviene hacerlo de manera horizontal. Y le doy copiar. Quiero pegarlo acá. Pegado especial. Transponer. Copio estos datos. Pegar. Pegado especial. Transponer. Y aceptar. Muy bien. Tengo acá mis 17 datos. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Los selecciono y aquí en ordenar y filtrar les doy ordenar de menor a mayor. Quiero que tengan en cuenta un detalle que me imagino que a todos o a la mayoría les pasó porque me estuvieron mandando algunas preguntas con respecto a. Miren esto que hizo Excel, específicamente en este lado. Vean de que el dato menor de 1.3 no lo dejó como el dato menor, me puso acá 2.5. Aguas con esto, porque si yo empiezo a trabajar así como está, mi trabajo va a estar mal. Yo tengo que quitar este 2.5 de acá porque no es el menor. Una de dos, o lo hago de manera manual, quito este 2.5 y lo pongo aquí al final, o selecciono una celda en blanco arriba, ¿sí? De 2.5, no lo hago desde el primer dato, sino una de arriba, y le doy otra vez ordenar. Continuar con la selección actual, y ya me lo ordenó del menor al mayor. Eso digamos que es un tip por si le sale ese error. Le doy copiar. Vamos a darle pegar para quitar los duplicados. Datos. Quitar duplicados. Continuar con la selección actual. Y vean que aquí me dejó hasta otro valor duplicado. Lo elimino para que pues no. Y de 17 datos me dejaron 6 valores no duplicados. Me conviene hacerlo de datos ordenados y no de datos agrupados.
Entonces trabajo con estos datos. Le doy pegar valores. Y a estos, ¿cómo les queremos llamar? Podemos llamar basket o altura, como ustedes deseen, ¿no? Frecuencia, seleccionamos todo, nos vamos a la barra de fórmulas, igual frecuencia, abrimos paréntesis, basket, coma, estos datos, cerramos paréntesis, control shift enter, le damos sumar, y ya nos da los 17 datos. Frecuencia acumulada, la primera es la misma frecuencia, la segunda es la suma de la frecuencia más la acumulada anterior, bajamos. Frecuencia relativa es la división entre la frecuencia y el número total. Arrastro. Porcentaje es igual a la frecuencia, con la única diferencia que aquí le pongo el valor porcentaje y lo arrastro. Aquí le doy la sumatoria, me debe dar 1, y aquí le doy sumatoria y me debe dar 100%. Vamos a esta fórmula, el dato por su frecuencia, para obtener las tendencias central, igual dato por frecuencia, enter, arrastro, y luego le doy la sumatoria. Ahora sí, pasamos a la estadística de tendencia central, el promedio. Dividimos la sumatoria de el dato por la frecuencia dividido entre el número total de participantes, y me da 1.95. Estamos hablando de altura, por lo tanto es una variable continua, vale sus puntos decimales. La mediana, estamos en el dato 17, 17 es un número impar, por lo tanto es un número. A 17 le sumo 1, son 18, entre 2 a 9. El dato 9 es el dato de mi mediana. Busco en la frecuencia acumulada donde se encuentra el dato 9. Aquí está. Por lo tanto, mi mediana es 1.8. Y la moda es el dato que más se repite. En este caso son dos datos con 4. El 1.8. Ay, me confundí. La moda es 1.8 y 2.5. Entonces pongo 1.8 y 2.5. Y ya tengo mis medidas de tendencia central. ¿Cómo lo obtengo? Directamente de la fórmula. Igual, promedio, basket, cierro, enter. Mediana igual, mediana, paréntesis, basket, cierro, enter. Como ya sé que son dos modas, pues pongo de una vez igual moda punto varios, paréntesis, basket, cierro, enter. Y ya me hace de una vez las dos modas. En este caso, pues vemos que los grupos son simétricos, viendo de que el menor es 1.3 y el mayor es 2.5, pues no existe mucha diferencia entre el promedio, la mediana y la moda.
puedo decir que son simétricos, pero al tener dos modas no puedo afirmar que son homogéneos. Y quedaría de esta manera una interpretación. La altura de los jugadores de básquetbol tiene un promedio de 1.5 metros de altura, en donde la menor altura registrada fue de 1.3 metros y la mayor fue de 2.5 metros. Existen dos alturas con mayor frecuencia, las cuales son 1.8 metros y 2.5 metros. Acá podemos anexarle que representan 4 jugadores cada uno, o representan el 24%, etc. Al presentar medidas de tendencia central parecidas, se puede establecer que el grupo es simétrico. Sin embargo, no es homogéneo, ya que el grupo es bimodal. Al tener dos modas, se puede decir o se puede afirmar que es bimodal. Y con esto tenemos ya el ejercicio número 2. Pasamos al ejercicio número 3. Hacemos el mismo proceso. Copiamos. Pegado especial. Transponer. Seleccionamos. Copiamos. Pegado especial, transponer. Muy bien. Lo que sigue es determinar si voy a usar datos agrupados o datos ordenados. ¿Cómo lo determino? Pues viendo sus duplicados, ¿no? En este caso lo vuelvo a pegar, le doy a datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual. Y solamente 3 datos me quitaron. De los 16 jóvenes me quitaron 3 y me quedan 13. Y aquí pues no vale la pena hacer datos ordenados, porque prácticamente todos los datos me va a dar de a 1 o de a 2. Aquí me convendría hacer de datos agrupados. Entonces voy a eliminar esta, que no me va a servir. Y me quedo con estos datos, ¿no? A estos datos, pues les voy a llamar estatura. Y le pongo Enter. Muy bien. Pues lo primero que yo tengo que hacer para pues poner mis datos. Bueno, empecemos a hacer nuestra tabla. Nuestra tabla de frecuencias. Es los datos de rango, número de clase y amplitud. Como tengo el rango, al dato mayor le quito el dato menor. Muy bien. Selecciono desde el espacio en blanco hasta el último. Le doy a ordenar. Y ya me lo ordenó del menor al mayor. Entonces el rango es una resta del dato mayor menos el dato menor. Y la resta me da 0.3. Número de clase, me voy a la fórmula. La fórmula es igual a 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo de n, que en este caso n son mis variables, son 16 variables, 16 datos. Le doy Enter y me da 4.9. Estos 4.9 es, digamos, el número de clases. ¿Cuántas clases, cuántos grupos voy a conformar? En este caso, pues prácticamente son 5 clases. Aquí sería 5. Amplitud, pues es dividir el rango entre el número de clases. Divido 0.3 entre las 5 clases y me da 0.06. Acá algunos me comentaban, maestro, me dio 0.06
se redondea, no se redondea, hacia dónde se va a redondear. Miren, no se calienten la cabeza. Si me dio 0.6 y mis cantidades están yendo de, vean, de 0.5 a 0.8 y yo debo tener 5 clases. Si yo lo redondeo a 1, digamos que es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y solamente tengo 1.8. No lo puedo redondear a 1. Maestro, lo voy a redondear a 10. Bueno, yo tengo 1.5, 1.60, 1.70, 1.80. Yo tengo 4. Y yo necesito 5. Maestra, 0.7. No tiene caso. Con que se quede en 0.06 me da exacto las 5 clases. ¿Sí? 5 clases voy a tener. Y de hecho lo voy a poner de una vez. Clase 1, 2, 3, 4. 5 clases. Y empiezo a llenar mis intervalos. ¿Quién es mi límite inferior? Pues el 1.50 o el 1.5, que es el que tengo acá. Mi límite superior, pues a este le voy a sumar el 0.06. Igual este más 0.06 me da 1.56. ¿Quién va a ser el límite inferior de la clase 2? Pues es igual a este. ¿Quién va a ser este? Pues prácticamente la suma y ya quedó. Mi límite superior es 1.8. Aquí está. No tengo que hacer nada porque me da exacto. ¿Sí? Si me da exacto, no tengo por qué moverle. Y ya quedó de esta manera. ¿Quiénes son mis variables reales? Bueno, aquí es de 1.50 a 1.56, pero no llega al 56. Es 1.55. Entonces aquí me pongo 1.55. 1.61. 1.67. 1.73. Y aquí como es el último, pues tiene que ir el 1.8. No puedo poner 1.79 porque no me va a contar el 1.8. La marca de clase, acordémonos que es el promedio de los límites. Es decir, que voy a sumar este más este dividido entre 2. Pero como ya sé la fórmula del promedio, pues solo pongo igual promedio. Selecciono estos dos, cierro y enter. Y ya, arrastro y ya tengo. Frecuencia. Selecciono a la barra de fórmulas, igual frecuencia. Estatura, que es lo que le puse. Estatura, coma. Y las variables. Cierro. Control Shift Enter. Y ya está. Sumatoria para verificar que sean. Aquí son 16. Tengo un dato perdido. 1.50. Aquí debe ser 2. Bueno, hagámoslo nuevamente. Igual frecuencia. Coma. Mis variables. Cierro paréntesis, control shift enter. Ahora sí. Ahora sí, los 16. No sé por qué no lo contemplo.
Frecuencia acumulada, el primero es igual a S. El segundo es la frecuencia más la acumulada. Ya solamente arrastro. La relativa, pues es la división entre la frecuencia, entre 16. Acá le reduzco. Igual. Este es el porcentaje. Y le cambio a porcentaje. Ya está. Busco la sumatoria, que aquí debe dar 1. Le quito los puntos decimales. Y aquí la sumatoria me debe dar el 100%. Luego sigue la multiplicación del dato por la frecuencia. Acuérdense que el dato es la marca de clase. En este caso es este. Por la frecuencia. Ay, perdón, es esta. Enter. Rastro. Y la sumatoria. ¿Por qué me da porcentaje? Le quito. Aquí está. 26.58. Nos vamos a la fórmula promedio. Es la división entre la suma de la marca de clase por la frecuencia dividido entre el total de evaluados. En este caso le doy igual. La sumatoria dividido entre la frecuencia me da 1.66 el promedio. La mediana pues tengo que buscar la clase mediana. ¿Dónde está el punto medio de la clase mediana? En este caso, como es par 16, es donde está el dato 8 y el dato 9. ¿Cómo encuentro el dato 8 y el dato 9? Aquí en la frecuencia acumulada. Y veo que el dato 8 y el dato 9 se encuentran acá. Por lo tanto, estas voy a utilizar. Esta va a ser mi clase de la mediana. Y voy a revisar mi fórmula. Yo tengo mi fórmula aquí a un lado para poder ir registrando cada uno de los datos. Muy bien, empezamos con la fórmula igual, límite inferior, que es este, 1.62, más de la fórmula, abro paréntesis, la amplitud, en este caso es esto, 0.06, que multiplica, abro 3 paréntesis, a n sobre 2, n es 16, dividido entre 2, cierro paréntesis, menos de fórmula, frecuencia acumulada anterior, que es esta, cierro paréntesis, dividido entre la frecuencia de la clase media y cierro 2 paréntesis. Y la mediana es 1.66 o 67 si es redondeado. Nos vamos a la moda, y la moda tenemos dos modas de A5, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer de esta y tengo que hacer de la otra. Y vean qué pasa. Vamos a escribir la fórmula de la moda. Igual, límite inferior, que es esta, más, paréntesis, la amplitud, multiplicado por, abro 2 paréntesis, la frecuencia, que es esta, menos la frecuencia anterior,
cierro paréntesis, dividido, abro dos paréntesis, nuevamente la frecuencia menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, más de fórmula, abro paréntesis, la misma frecuencia menos la frecuencia posterior y cierro 4 paréntesis. Y la moda me da 1.68. Este es de la primera. Vamos a hacer el de la segunda. Igual. ¿Por qué hago el de la segunda? Porque son dos modas. Tengo que hacer tanto el de la primera moda como el de la segunda. Límite inferior más paréntesis, la amplitud, que multiplica dos paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, dividido entre abro dos paréntesis, nuevamente la frecuencia menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, más de fórmula, abro paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia siguiente y cierro 4 paréntesis. Y vean que acá resultó un detalle. Fue la misma moda. Entonces no tiene caso poner dos con decir que es una sola moda, con eso es suficiente. Sin embargo, aquí hay un dato que quisiera mostrar, pero primero vamos a hacer las tendencias central con las fórmulas que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces ponemos acá igual promedio. La otra vez falló, mejor lo hacemos de manera directa, a lo mejor algo ocurrió. Promedio igual mediana enter igual moda punto varios y fíjense por favor que el promedio de datos agrupados al promedio del Excel tienen una ligera diferencia. Y fíjense acá, aquí de dos modas, y que las dos modas en datos agrupados me dio igual. La moda de manera separada, si fuesen datos ordenados, son tres modas. 1.62, 1.65 y 1.71. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos está correcto o cuál está mal? Y la respuesta es que ninguno de los dos está mal, porque cuando nosotros agrupamos datos o agrupamos una variable, nuestra tendencia central y todos los datos que nosotros estamos organizando y analizando son aproximados, porque los estamos agrupando en equipos. Cuando nosotros lo hacemos en datos ordenados, esos datos que nosotros analizamos son reales, ¿sí? Y cuando los agrupamos son aproximados. Por lo tanto, la columna de la derecha, esta del promedio de 1.65, o vamos a hacerlo de esta manera porque son dos decimales. Estos son los datos reales y estos son los datos aproximados, ¿sí? Y cualquiera de los dos es correcto, pero cuando nosotros hacemos la interpretación es muy importante especificar qué interpretación estamos haciendo, si es de los datos ordenados o de los datos agrupados, ¿sí? Es válido, y aquí viene, digamos, el margen de error que les decía en presentaciones anteriores. Nuestra estadística puede cumplir ciertos márgenes de error, sin embargo, es muy importante reconocer de dónde viene ese error.
Y no es un error involuntario, sino es un error de aproximación. Y vean que los datos no están muy alejados de la realidad. Si ustedes ven 1.66 en promedio, 1.67 de mediana y 1.68 de moda. Y en los datos reales 1.66 de promedio, 1.66 de mediana, y en la moda digamos que ahí es donde hay la diferencia, ¿no? Pero aquí viene la parte, si yo digo que es una sola moda en datos agrupados, y aquí sí puedo decir que es homogéneo, porque es una sola moda, pero en datos reales el grupo es heterogéneo. Y aquí yo tengo que hacer este análisis para saber cuál me conviene analizar. Si yo estoy buscando grupos homogéneos, pues obviamente me convienen los datos reales. Pero si yo solamente estoy buscando el promedio de las calificaciones, o el promedio, perdón, de las alturas, pues me conviene usar el de los datos agrupados. Y de ahí va a valer nuestra interpretación. La estatura de los jóvenes de natación tuvo un promedio en datos agrupados. Es muy importante especificar esto, ¿no? El promedio en datos agrupados fue de 1.66 metros, donde el participante de menor estatura fue de 1.50 metros y el de mayor estatura fue de 1.80 metros. Los datos obtenidos en la tendencia central permiten verificar que el grupo es simétrico y es homogéneo en datos agrupados, fíjense. Porque si alguien viene y te dice, no, pues es que el grupo no es homogéneo. Ok, en datos reales no es homogéneo. Pero como yo estoy especificando que estoy hablando de datos agrupados, aquí en mis resultados de datos agrupados es homogéneo. Y aquí se puede verificar con la tabla. Entonces es válido una y otra, pero hay que especificar. Pasamos con el ejercicio número 4. Aquí hay una diferencia. No tengo los datos reales, como en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, el ejercicio 4 y el ejercicio 5, todos los datos que yo haga van a ser aproximados. Y aquí no voy a poder utilizar las fórmulas de Excel, porque no tengo los datos reales. Entonces, todo lo que yo trabaje va a ser con datos aproximados y tiene que estar así en mi interpretación. Muy bien, entonces ya tengo mis límite inferior, superior, mi marca de clase y mi frecuencia. Pues continúo llenando la tabla. Mi frecuencia acumulada es igual a la frecuencia. La que sigue es la suma de la frecuencia más la acumulada anterior. Bajo y me debe dar los 65. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia entre los 65 evaluados. El porcentaje arrastro, le cambio a porcentaje. La suma me debe dar 1 y la suma me debe dar 100%. Marca de clase por la frecuencia es por la frecuencia, arrastro y aquí le pido que me haga la sumatoria. Muy bien. Para que yo pueda obtener la tendencia central por las fórmulas que me pide, necesito la amplitud. ¿Cómo obtengo la amplitud? Restando el límite superior menos el límite inferior. Una persona me preguntó, maestro, ¿cuál es la fórmula de la amplitud? Es rango entre número de clase o límite superior menos límite inferior. La amplitud, cuando no conocemos o estamos formando apenas nuestra tabla de frecuencias, para obtener la amplitud es precisamente esa fórmula, rango entre número de clase, porque no conocemos nuestros intervalos. Pero cuando conocemos nuestros intervalos, como en este ejemplo, entonces tengo que hacer esa resta para obtenerlo, que al final de cuentas es lo mismo. Si yo tengo mi límite inferior 1.50 y 1.56,
A 1.56 le quito 1.50, me queda 0.06. O sea, digamos que es el proceso inverso. Entonces, aquí a este le resto este y me daré amplitud 10. Muy bien, entonces pasamos a tendencia central. El promedio es la suma dividido entre el número de participantes. Muy bien. La mediana es el dato central. En este caso el dato es impar, es 65, por lo tanto es un solo número para mi mediana. Como tenemos de la mitad, 65 y 1 son 66, entre 2, 33. El dato de en medio es el 33. Busco en la frecuencia acumulada dónde está el dato 33 y está aquí. Aquí está el dato 33. ¿Sí? En la frecuencia acumulada, aquí le pertenece el dato 33. Y entonces escribo mi fórmula de la mediana. Igual, límite inferior, más, paréntesis, la amplitud, que multiplica, abrimos 3 paréntesis, número total de datos, dividido entre 2, cierro paréntesis, menos la frecuencia acumulada anterior de mi clase mediana, que es esta, cierro paréntesis, dividido entre la frecuencia de la clase mediana. Y cierro 2 paréntesis. Y mi mediana es 79.06. Le quito los decimales para que quede bien. Muy bien, y pasamos con la moda, que es el de la mayor frecuencia. Vemos que el que tiene mayor frecuencia pues es la misma, aquí con 16. Y una vez que yo ya tenga cuál es mi clase modal, pues escribo la fórmula. Igual, límite inferior, más de fórmula, abro paréntesis, la amplitud, que multiplica, abro 2 paréntesis, la frecuencia, que es esta, menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, dividido, abro 2 paréntesis, nuevamente la frecuencia menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, más de fórmula, abro paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia posterior y cierro con 4 paréntesis. Y la moda me da 77.5. Nos vamos a la interpretación. El promedio de los puntos alcanzados en la asignatura de historia por 65 estudiantes, que es lo que tengo acá, en donde el promedio en datos agrupados fue de 79.7, donde el puntaje menor fue de 50 y el mayor 120. Al ser diferentes los puntajes obtenidos en la tendencia central, se puede afirmar que el grupo no es simétrico, pues tengo 79, 79, 77. Y al presentar una sola moda, se establece que el grupo es homogéneo. Y ya pues ustedes le ponen la gráfica que ustedes quieran. Pasamos al ejercicio 5. Hacemos lo mismo. Frecuencia acumulada, igual. Aquí es este, más el de arriba. Y arrastro. Frecuencia relativa es la frecuencia dividido entre 25. Arrastro. El porcentaje es igual a la frecuencia relativa, solamente le cambio porcentaje y lo arrastro. Aquí me pide sumatoria, que es igual a 1. Y aquí me pide sumatoria en porcentaje.
multiplicar marca de clase por frecuencia, marca de clase por la frecuencia, rastro, y luego me pide la sumatoria. La amplitud es la resta del límite superior menos el límite inferior, en este caso es 4. Muy bien, ya una vez que ya obtenga todos los datos de la tabla de frecuencias, me voy al promedio, igual la sumatoria dividido entre el número de participantes, mi promedio es 50. Mi mediana, tengo que buscar, en este caso son datos impares. 25 es impar, más 1, 26, entre 2, 13. Buscamos el dato 13. El dato 13 se encuentra acá. Aquí está la mediana. Una vez que yo la encuentre, busco la fórmula. Igual al límite inferior más de fórmula, abro paréntesis, la amplitud que multiplica, abro 3 paréntesis, n, que es mi número de datos, dividido entre 2, cierro paréntesis, menos de fórmula, frecuencia acumulada anterior, cierro paréntesis, dividido entre la frecuencia y cierro 2 paréntesis. Y la mediana es 49 años. La moda. La moda es cuál es el dato que más se repite. En este caso es de 8. 8 es igual a la mayor frecuencia. Y hacemos lo mismo. Igual, límite inferior, más, abro paréntesis, la amplitud que multiplica, abro 2 paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, dividido de fórmula, abro 2 paréntesis, nuevamente la frecuencia menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, más de fórmula, abro paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia siguiente y cierro con 4 paréntesis. Y la moda es 48. Mira, maestro, eso no me dio. Bueno, lo que pasa es de que da esto, y si, como estamos hablando de edad en años, y los años, digamos, de que son discretas en este caso, porque estamos hablando de números enteros, no estamos hablando de años y meses, sino que estamos hablando de enteros. Por eso quedó de esta manera, ¿no? Se redondea de manera inmediata. ¿Y cómo queda la interpretación? Bueno, la edad promedio en datos agrupados es necesario mencionar que es datos agrupados porque son aproximaciones obtenidas de los maestros de una escuela primaria, que así está en la instrucción. Es de 50 años la edad promedio. La edad menor es de 38, es el más jovencito, y una edad mayor de 62 años. La edad con mayor frecuencia es de 48 años, que representa el 32%, que es esta, de los encuestados. Y entre paréntesis puse 8, que es lo que representa la frecuencia, ¿no? Que son 8 maestros. Las medidas de tendencia central presentan datos simétricos, 50, 49 y 48. Y al tener una sola moda se afirma que el grupo es homogéneo. Bueno, pues esos son los resultados de las medidas de tendencia central con respecto a los 5 ejercicios. Espero que sea de provecho para ustedes,
Si ustedes detectaron algún error o algo que está mal en su trabajo, por favor, corríjanlo para un futuro estudio y no se quede con la parte nada más numérica. No es necesario que me envíen nuevamente el trabajo corregido. Corríjanlo dentro de su base de datos que ustedes tienen y eso les servirá para un estudio posterior. Pues por mi parte eso es todo en cuanto a la socialización. Que tengan buen día.